En nuestro último viaje a Grecia pasamos un total de 28 días recorriendo el país. En este vídeo os vamos a contar nuestra ruta. Tomamos un vuelo de Valencia a Atenas, aunque hicimos una noche de escala en Milán. Después de estar varios días en Atenas, alquilamos un coche hasta Delfos y Meteora, haciendo una breve parada en Arachova. Devolvimos el coche en el puerto del Pireo para empezar nuestra ruta por las islas. Fueron 7 las islas Cícladas que recorrimos. Para ello nos movimos en ferry. Tomamos uno desde el puerto de Atenas hasta Mykonos. Después de estar 4 días allí, tomamos otro ferry hasta Nachos. Pasamos 4 días y tomamos otro ferry a Paros. Desde allí hicimos una pequeña escapada a Antiparos, volvimos a Paros y tomamos un ferry a Santorini, donde pasamos los siguientes 4 días del viaje. A continuación tomamos un ferry a Milos y hicimos una pequeña escapada a Kimolos y luego regresamos en barco a Atenas. Luego tomamos un vuelo de vuelta a Valencia. ¡Bienvenidos a Atenas! Empezamos nuestra visita por Atenas en el Partenón, el lugar más icónico de toda la ciudad. Se encuentra dentro de la Acrópolis. Para acceder aquí tendréis que pagar una entrada de 20 euros o puede ser una entrada combinada de 30 que os incluye las partes del ágora, la biblioteca, el cementerio y varios lugares más. Es las 8 de la mañana y son las 8 de la mañana, así que ya veis que está súper concurrido. Va a ser un poco imposible que lo visitéis con tranquilidad. La Acrópolis fue ocupada desde el siglo III a.C., aunque los primeros escritos datan del año 1200 a.C. Los edificios que vemos hoy en día son del siglo V a.C., pero han sido restaurados en el siglo XIX. Muchas de las partes que veis, incluso de las estatuas, no son las originales, sino que son réplicas, ya que para conservarlas mejor las podéis ver en el Museo Británico o en el propio Museo de la Acrópolis, que está aquí cerca. Acrópolis significa acropolis, es decir, cima de la ciudad. Tenía una función defensiva y religiosa. Aquí vais a poder ver varias estructuras, la mayoría de ellas dedicadas a la diosa Atenea, y justo detrás de mí tenéis el templo de Erección, dedicado a la diosa Atenea y Apolo. Fue mandado construir por el rey Erecto y una de las características principales es que sus columnas son cariátides, es decir, figuras de mujer que en este caso eran mujeres esclavas y como castigo se les hizo que fueran columnas y que estuvieran sosteniendo el peso de por vida. Desde la parte baja de la Acrópolis podréis ver el Odeón de Herodes Ático. Con la entrada de la Acrópolis no podréis acceder a él, la única manera de visitarlo es asistir a alguno de los eventos que se realizan allí. Al finalizar vuestra visita por la Acrópolis, no os olvidéis de pasar por el Teatro Dionisio. Fue construido en el siglo VI a.C. y fue el primer teatro del mundo. Aprovecho también para contaros que hay 2 entradas para venir a la Acrópolis, la lateral, que es la más cercana al Teatro Dionisio, y la principal. Os recomendamos entrar por la principal, ya que estaréis más cerca del Partenón, aunque también es cierto que suele estar más concurrida, así que si venís pronto mejor la principal y si venís tarde pues ya tendréis que valorar si queréis encontrar menos cola. Aunque lo ideal es comprar los tickets antes. Se pueden comprar online o podéis contratar una visita guiada. Si es la primera vez que lo visitáis, os recomendamos la visita guiada para enteraros bien de toda la historia. Desde la Acrópolis de Atenas se encuentra el barrio de Anafiotica. Este barrio residencial fue fundado en el siglo XIX por muchos trabajadores que vinieron aquí a construir el palacio del rey Odón. Como venían de la isla de Anafi, querían tener un trocito de su tierra en la zona donde iban a habitar. Así que construyeron sus casas del estilo de las Islas Cícladas, por lo que vais a encontrar un trocito de las Cícladas en este pequeño barrio de Atenas. En Anafiotica no encontraréis ni hoteles ni restaurantes, es simplemente un barrio residencial donde todavía siguen habitando aquellas familias que vinieron aquí y han transmitido su casa de generaciones en generaciones, por lo que vais a encontrar en el barrio muchos carteles donde piden respeto y silencio. A los pies de la Acrópolis se extiende el barrio de Plaka, uno de los barrios más turísticos de Atenas. Aquí vais a encontrar un montón de tiendas de souvenirs, eso sí, a precios bastante inflados, y barecitos, restaurantes donde poder tomar algo. Además, no os perdáis callejear por sus callecitas porque vais a encontrar rincones súper chulos llenos de bugambillas como el que tengo detrás. Hemos venido a visitar el Ágora Antigua de Atenas. Esto era el corazón de la ciudad, el núcleo político, administrativo, social. Fue construida en el siglo VI a.C., pero se ha destruido durante varias ocasiones y se ha vuelto a reconstruir. Hay varios puntos que podéis visitar aquí, muchos de ellos vais a encontrar solo pedestales de templo y no mucho más, pero por ejemplo en la Stoa de Átalos, el Odeón de Agripa
o el templo de Éfesto, que es el que veis justo detrás. Es uno de los mejores conservados de Grecia y está dedicado al dios de la fragua, así que os recomendamos dedicar unas 2-3 horas a visitar este recinto. La entrada cuesta 10 euros, pero podéis comprar una entrada combinada con el Acrópolis, que entonces son un total de 30 euros y os incluyen algunos monumentos más de Atenas. Aunque la visita a la Ágora Antigua de Atenas nos ha parecido muy interesante, hay muchas partes que lamentablemente pues casi no queda nada, ¿no? Quedan trocitos así como lo que veis de columnas o pedestales, muy poca cosa. Aquí, por ejemplo, han reconstruido la Stoa de Átalos, que es este edificio que tenéis aquí detrás, de 2 pisos con pórticos, y han dejado como un museo con algunas esculturas que han ido encontrando. Entonces está bastante interesante también para que lo podáis ver. Está incluido con la entrada que habréis comprado. Este sitio es súper importante porque fue la primera galería comercial del mundo en el siglo XIV a.C. Así que con esto ya damos por concluida nuestra visita, que nos ha tomado un par de horas, y vamos ahora a la Ágora Antigua. Muy cerca de la Ágora Antigua se encuentra la Ágora Romana, que es esta en la que estamos ahora mismo. Fue mandada a construir por el emperador Augusto. Es del siglo I a.C. y era la antigua plaza pública de la ciudad, donde había comercios, donde había también las letrinas públicas. Hoy en día solo se conservan columnas. Tened en cuenta que esto antes medía 100 metros cuadrados, era enorme, pero la única parte que vais a poder ver un poquito más entera, por así decirlo, es la Torre de los Vientos, que era un antiguo reloj hidráulico y solar. Otra de las ruinas que no os podéis perder en Atenas es la Biblioteca de Adriano. Esta biblioteca data del siglo II a.C. y se construyó para albergar la extensa colección de libros que tenía el emperador. Se le llamó también la Biblioteca de las 100 columnas, aunque ahora ya pocas quedan. La Plaza Monastiraki es uno de los centros neurálgicos de Atenas. Aquí vais a encontrar un montón de restaurantes para comer, algunos con terrazas con vistas a la plaza y puestos de fruta. Además, desde aquí parte la calle Hermou, que es la calle más comercial del centro de Atenas. En medio de la calle Hermou encontraréis la iglesia Panager Kamnikarea, una pequeña iglesia bizantina ortodoxa construida sobre un templo pagano. Lindando con el barrio de Monastiraki se encuentra el barrio de Siri. Siri ha pasado de ser un barrio casi marginal a ser uno de los barrios preferidos por la gente joven. Allí encontraréis tiendas de jóvenes diseñadores, cafés con encanto y un montón de restaurantes donde cenar y tomar una copa. Para nosotros las calles con más encanto del barrio son Taki y la Plaza de los Héroes. No dejéis de pasear por ellas. Estamos ahora en la Plaza Sintagma, que está al final de la calle Hermou, la calle más comercial de Atenas. Aquí podéis ver el Palacio del Parlamento, donde cada hora hay un cambio de guardia. Otro de los lugares arqueológicos que podéis ver en Atenas es el Arco de Adriano. Está ubicado justo enfrente del templo de Zeus, que es este que veis aquí, del que solo quedan unas cuantas columnas. Cuesta 6 euros la entrada, pero ahora mismo están reformas, así que es un poco tontería entrar. El Estadio Panatenaico de Atenas es un estadio de mármol con capacidad de más de 60.000 espectadores. Aquí es donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos a finales del siglo XIX. Hoy en día se puede realizar una visita con audioguía. La entrada cuesta 10 euros por persona y la audioguía está incluida. Si no queréis pagar la entrada, desde fuera vais a ver exactamente esto que tengo atrás. Pero si queréis acceder lo que es al estadio, ya sí que vais a tener que pagar. Hemos subido ahora al Monte Licabeto a ver el atardecer. Desde aquí vais a tener unas vistas muy buenas de toda la ciudad de Atenas y veréis que la ciudad es enorme. También vais a poder ver, lógicamente, el Partenón. Aunque se ve un poquito de lejos, hay otros miradores que se ven más de cerca, pero en este apreciáis más un poco lo que es la perspectiva de la ciudad. Para subir aquí, si no queréis subir a pie, cosa que no os recomendamos, hay un funicular. Tendréis que llegar hasta la zona de Kolonaki y una vez allí subir como 300 escalones hasta la parada del teleférico. Está a 10 euros ida y vuelta por persona, o 5 si queréis subir en teleférico y bajar andando, ya eso es lo que decidáis. Y tarda menos de un minuto en hacer el trayecto hasta aquí arriba. Y luego nada, podéis entrar al mirador, pero os aseguramos que no vais a estar solos, porque es el mes de mayo y esto está llenísimo de gente.
Después de un mes viajando por Grecia, hemos decidido poner el punto y final a nuestro viaje en la colina de Filopapos. Aquí vais a disfrutar de unas vistas impresionantes al Partenón y además podéis ver uno de los mejores atardeceres de Atenas. A los pies del monte Parnaso, en la región de Beocia, se esconde uno de los pueblos más bonitos de Grecia, Arachova. Este pintoresco pueblo de montaña está ubicado a 2 horas de Atenas y pasaréis por él necesariamente si estáis viajando en coche desde la capital griega hasta Delfos. Arachova es un destino muy popular en invierno para los atenienses, que van hasta allí a disfrutar de sus famosas pistas de esquí, pero los paisajes verdes que ofrece este pueblo en primavera y verano son una auténtica maravilla. Lo mejor que podéis hacer en Arachova es callejear por sus empedradas callecitas y callejones que os van a encantar. En Arachova no encontraréis grandes monumentos, pero algunas de las cosas que no os podéis perder son su mirador, el puente de los Arcos y la torre del reloj. También encontraréis algunas iglesias, como la iglesia de Sant George, que es la iglesia principal del pueblo desde la que se obtienen unas preciosas vistas. Eso sí, hay que subir un tramo de escaleras bien pesado, pero la calle es espectacular. Y otras pequeñas iglesias repartidas a lo largo del pueblo. Y no os perdáis sus preciosas tiendecitas y sus cafés llenos de encanto. Es una parada súper obligatoria si vais a visitar Delfos. No dudéis en incluirlo en vuestra ruta por Grecia. Hoy visitamos el recinto arqueológico de Delfos, un lugar de peregrinaje desde el siglo VIII a.C. hasta el año 385, año en que el emperador Teodosio prohibió el culto pagano. Aquí venía la gente a pedir el beneplácito de los dioses, pues vivían mujeres mayores que se supone que tenían poderes heredados del dios Apolo, aunque la realidad era que tomaban drogas y entraban en trance. Y un sacerdote era el encargado de transmitir sus palabras y decir a los que venían a preguntar si contaban con el beneplácito o no de los dioses. El ágora romana, la vía sacra, la piedra que era el ombligo del mundo, el templo ateniense que tenéis detrás, el estadio, el museo, el teatro son algunos de los lugares que podéis visitar dentro del recinto arqueológico. Según la mitología griega, Zeus soltó 2 águilas reales en diferentes direcciones y en el momento en que las 2 aves se encontraron, Zeus tiró una piedra que aterrizó en Delfos. Este ombligo sagrado se encontraba en el templo de Apolo, donde la Pitia, la mujer que escuchaba a los dioses, pronunciaba sus oráculos. La ubicación del templo de Apolo fue estratégicamente elegida. Allí había una grieta que emitía vapores, ya que estaba situada entre 2 fallas geológicas. Estos vapores eran inhalados por las pitias, lo que las hacía entrar en un estado de delirio pronunciando gritos inarticulados que eran convertidos en oráculos por los sacerdotes. Estamos ahora frente al teatro, es el edificio mejor conservado del recinto. Fue construido en el siglo IV después de Cristo y desde él tendréis unas vistas espectaculares de lo que es todo el complejo con el maravilloso paisaje. Allí se realizaban representaciones musicales, dramáticas y religiosas, sobre todo durante los Juegos Píticos. En el punto más alto de Delfos encontraréis el estadio, construido en el siglo V a.C. Tiene 178 metros de parte a parte y tenía una capacidad para 18-19 corredores. Para subir aquí tendréis que hacer un pequeño esfuerzo. Y aunque no tiene vistas, el hecho de verlo merece la pena, pues la verdad que impresiona un montón. Aunque la joya de este lugar no se encuentra exactamente dentro del recinto, se encuentra enfrente y es de acceso libre y gratuito. Es el templo de Atenea que tantas veces habéis visto en fotos y vídeos de Instagram. El templo de Atenea es sin duda la estructura más fotogénica de Delfos. Esto que veis detrás es el tolo, es decir, la parte circular. Se han reconstruido 3 columnas de las 20 que tenía.
Y bueno, pues las vistas desde arriba, que hay un pequeño mirador, son mucho más bonitas que desde aquí, pero no dejéis de acercaros para verlo con más detalle. Seáis o no fans de los museos, no podéis dejar de venir a este Museo de Delfos, que vais a encontrar muchas esculturas y muchas partes de los frisos que estaban en los templos originales, pero que las conservan aquí. Así que es una visita súper interesante que no puede faltar. Además, la entrada está incluida en la entrada del recinto arqueológico. Hoy visitamos Meteora. Sobre estas rocas elevadas de paisajes imposibles formadas por la erosión se extienden los monasterios de Meteora. Antes había 24 monasterios, pero hoy en día solo se pueden visitar 6. Aquí empezaron a trasladarse los ascetas en el siglo XI, pero no fue hasta el siglo XVI cuando comenzaron a venir muchos más debido a las guerras entre el Imperio Serbio y Bizantino. Podéis visitar los 6 monasterios, pero para ello tendréis que ir vestidos de forma adecuada, es decir, no podéis enseñar ni las rodillas ni los hombros. La entrada a cada monasterio cuesta 3 euros. Para alojarse aquí tendréis que dormir en Kalastraki o en Kalambaka, ya que son los más cercanos. Nosotros os recomendamos Kalastraki porque estaréis prácticamente a pie de los monasterios con estas vistazas que tenéis detrás. A estos monasterios solo se podía acceder por cuerdas o por escaleras que ponían de forma temporal y quitaban. Por ello se trasladaron aquí los monjes para estar bien refugiados. El monasterio cierra un día de la semana, por ello es importante que consultéis bien el horario para poder planificar vuestra visita y que no os falte ninguno. El más importante de todos es el Gran Meteora. Hemos empezado la visita por el monasterio de San Nicolás, que es el más cercano al pueblo de Kalastraki. El monasterio de San Nicolás se sitúa sobre una estrecha roca de más de 400 metros de altura y para visitarlo vais a tener que subir una buena tanda de escalones. Os recomendamos empezar por este monasterio porque si lo dejáis para el final es muy probable que al ver la subida os lo penséis mejor y paséis de largo. Este monasterio tiene un mirador muy bonito y 2 alturas. En la primera altura podréis ver la iglesia de San Antonio, construida en el siglo XIV, y en la segunda planta la iglesia de Agios Nicolaos, construida en el siglo XVI, que posee algunos de los frescos más importantes de Meteora, pero en ninguna de las dos se pueden hacer fotos. El segundo de los monasterios que encontraréis en Meteora es el monasterio de Rosanou. Aquí nos ha llamado la atención que se ven monjitas, porque de normal siempre se ven hombres. Desde aquí tendréis unas vistas súper bonitas al monasterio de San Nicolás, que es el primero que hemos visto, que es este que veis allí, chiquitito. Y también al monasterio que hay justo detrás de mí, que es el gran monasterio de Meteora, el más famoso de todos. El monasterio de Rosanou está ubicado sobre una roca de 484 metros de altura. En su interior encontraréis la capilla de Santa Bárbara y la iglesia de la Metamorfosis de Cristo, que alberga importantes frescos realizados por pintores de la escuela de Creta. En él vive una hermandad de monjas desde el año 1988. El monasterio de Gran Meteora es el principal monasterio de este complejo. Obviamente es el más grande, de hecho tenéis hasta un pequeño museo donde podéis ver una exhibición. Para visitarlo tened muy en cuenta que cierra a las 3 de la tarde. No vaya a ser que os retengáis con el resto del monasterio y os perdáis este, que es el más importante. Está construido sobre la roca más alta, a 613 metros de altura. Fue construido en el siglo XIV. Allí podréis visitar la torre de ascensión del monasterio con su balcón de madera desde la que se tienen unas espectaculares vistas, la iglesia de la Metamorfosis con unos valiosísimos frescos, un museo de reliquias, el museo del folclore, la antigua cocina del monasterio, una antigua bodega y un antiguo taller de carpintería. Así que reservad al menos una hora para visitarlo. Este es el cuarto monasterio que hemos visitado en la ruta de hoy. Está muy cerca del gran monasterio de Meteora. Es el monasterio de Varna y también tiene varios patios y es más grande que los primeros que os hemos enseñado. Fue construido en el siglo XIV sobre una roca de 551 metros de altura. Allí podréis visitar la iglesia de Agios Panton y su impresionante retablo cubierto de oro, la capilla de los Santos Tres Jerarcas, la iglesia de Agios Anargirón, que se construyó junto al Hospital Asilo para los monjes enfermos, la nueva sacristía que alberga importantes manuscritos y el bajenario, con un enorme barril de madera de roble de 13.000 litros de capacidad. Y el quinto monasterio de la ruta es el monasterio de la Santísima Trinidad.
Os lo vamos a enseñar solo desde fuera, porque cierran a las 4 y son las 4 menos 5 y ya no nos dejan entrar. El problema es que se nos ha pinchado una rueda del coche y eso nos ha retrasado bastante. Así que nada, tendremos que volver si queremos visitarlos todos. Ahora vamos con el sexto monasterio, que es ese que cierra más tarde y nos da tiempo. El sexto monasterio y el último que encontraréis en la ruta por Meteora es el monasterio de San Esteban. Este tiene un horario partido, así que tenedlo en cuenta a la hora de organizar la ruta. De todas maneras vais a encontrar toda esta información detallada en el artículo que tenemos en nuestro blog. Desde este monasterio vais a obtener unas vistas súper bonitas de la ciudad de Kalastraki y Kalamata. Visitar todos los monasterios de Meteora y pararse en sus miradores os va a tomar un día completo. Lo ideal es llegar la noche de antes para ver atardecer y al día siguiente tener la visita entera. Tenéis suficiente tiempo para hacerlo todo. Eso sí, cuadrad qué días están cerrados y qué no para que no os pase lo mismo. El domingo, que es hoy, están todos abiertos, así que es un día ideal si lo podéis organizar así. Todos los monasterios están súper juntitos unos de otros. No os tomará más de 5 minutos llegar entre uno y otro, y eso el más lejano. Eso sí, hay que recorrerlos en coche. Si no, la otra opción, si no queréis alquilar coche, es hacer una visita guiada, que además os irán contando la historia de todos ellos. De los 6 monasterios que se pueden visitar, el primero, el de San Nicolás, es el único que mantiene su estructura original. El resto vais a ver que son todos muy similares entre sí y mucho más modernos. Para finalizar nuestra visita por Meteora, hemos venido a este mirador. Desde aquí vais a poder ver 5 de los monasterios. El primero que podéis observar es el de Barla. El siguiente, en lo alto de la roca, el de Gran Meteora. El chiquitito que veis ahí es el de San Nicolás. Este otro que se ve desde más cerca es el de Rosanó. Aquí no veis ninguno, simplemente las vistas de los pueblos. Y aquí veis el de la Santísima Trinidad. El único que no se ve es el sexto, el de San Estefano. Ubicada en Grecia, en el mar Egeo, se encuentra una de las islas más famosas de las Cícladas, Mykonos. En esta isla vais a encontrar fiesta, playas y lugares súper bonitos como las callecitas de Chora. Aquí encontraréis un montón de iglesias repartidas por toda la isla y muchas concentradas en Chora, todas llenas de encanto. Se pueden visitar libremente, nos costará más de un minuto ya que son espacios súper pequeños, pero lo mejor que podéis hacer aquí es callejear sin rumbo. Lo ideal es hacerlo a primera hora, si podéis tomar fotos sin gente y disfrutar de este relax que se siente ahora mismo. Aunque si queréis ver las tiendas, no os preocupéis porque abren hasta buena entrada la noche. Así que vamos a callejear por Mykonos y a enseñaros todos los rincones. Aunque lo mejor que podéis hacer en Mykonos es callejear sin rumbo por las callejuelas preciosas de Chora, hay algunos puntos que no os podéis perder, como este que veis aquí, que es el famoso lugar del Little Venice, con las casitas bañadas por el mar. Tened cuidado al caminar porque resbala un montón, sobre todo si venís de noche. La mejor hora para venir aquí es el atardecer, pues veréis una puesta de sol súper bonita. La iglesia de Paraportiani, que en realidad es un conjunto de varias iglesias que están unidas, es uno de los lugares más instagramables de aquí de Mykonos. No os la perdáis porque es súper bonita, toda completamente blanca con la única ventanita roja que podéis ver en la parte de arriba. Aquí la calle más estrecha de Mykonos. Hay que meter barriga aquí para cabello, aguantar el aire hasta que llegues al próximo punto. Otra de las cosas que no podéis dejar de visitar en Mykonos es el molino Bonis, situado en la parte alta de Chora. No os olvidéis cuando vengáis a Mykonos de pasear un ratito por su puerto antiguo. Aquí vais a ver que están todos los barcos de cruceros. Hay un montón de restaurantes donde podréis comer. Es cierto que a lo mejor son un poco más caros que otros, pero bueno, tiene un ambiente también muy chulo para pasear, tanto de día como de noche. Los 6 molinos de Mykonos son todo un icono de la isla.
Una buena manera de verlos es venir al atardecer, ya que podréis tener una luz súper bonita de fondo. También desde aquí vais a tener unas vistas muy chulas a Little Venice. Si no queréis encontrar gente, pues tendréis que venir a primera hora de la mañana. Tened en cuenta que los molinos son propiedad privada, así que os podéis tomar las fotos que queráis desde fuera, pero no se os ocurra entrar. Hoy nos hemos escapado a ver el pequeño pueblecito de Anomera, un pueblo a unos 10 minutos de Chora, la capital de Mykonos, que se encuentra en el interior de la isla. No son más de 4 calles, pero sí que tenéis una plaza grande con bastantes restaurantes donde dicen que se come mucho mejor que en la capital y más barato. Ahora iremos a comprobarlo. Lo que sí podéis visitar es el monasterio de Tourliani. Vale 2 euros la entrada y tiene un pequeño museo en la parte superior. Mykonos también es famoso por sus playas. Es cierto que muchas de ellas están muy masificadas, llenas de tumbonas, música y fiesta, como por ejemplo Paradise o Super Paradise. Pero si os alejáis un poquito vais a encontrar playas que son una auténtica maravilla, como esta que tenéis aquí, que es la playa de Panormos. Esta es nuestra zona favorita de la isla para venir a relajarse. Así que no dudéis en dedicarle al menos 4 días, no solo para disfrutar de las callecitas del pueblo de Chora, sino también para las múltiples playas que vais a encontrar repartidas por toda la costa. Super Paradise es una de las playas más famosas de Mykonos por su ambiente de fiesta. Está muy cerca de la playa Paradise, que es donde se encuentra el famoso chiringuito de Tropicana, pero en esta encontraréis un beach club que es súper chic y súper caro. Como veis, no os van a faltar playas en Mykonos para daros un buen chapuzón, pero si podéis, tratad de visitar la isla en el mes de junio porque las disfrutaréis prácticamente en soledad. Bienvenidos a Nachos. Hoy vamos a visitar Nachos. Estamos en Chora, la capital de la isla, y aunque es mucho más pequeña que la Chora de Mykonos, tiene un encanto especial. Hay un montón de restaurantes preciosos y de rincones súper pintorescos, así que no os perdáis esta isla porque además os vamos a descubrir sus fantásticas playas. En la capital de Nachos encontraréis también un montón de tiendas de souvenirs, aunque la verdad que son caros. Es una isla mucho menos turística que Mykonos o Santorini, pero también encontraréis bastante turismo local. Si venís en pleno verano es posible que la encontréis más masificada. La época ideal para venir aquí es el mes de junio. Hoy hemos venido a Chalkio, un pueblecito del interior de la isla de Nachos, que es muy pequeñito pero está lleno de encanto. Mirad qué rincones más bonitos, con flores, bugambillas
y un montón de restaurantes. A 5 minutos en coche o a 45 minutos andando de Chalkio se encuentra la iglesia de Panagio Drosani. Filoti es uno de los pueblos más bonitos del interior de la isla de Naxos. Está muy cerca de los anteriores que os hemos enseñado, así que no dudéis en incluirlo en vuestra ruta. Es un sitio también ideal si queréis comer en alguno de sus restaurantes y disfrutar de la deliciosa gastronomía griega. A unos 15 minutos en coche de Filoti encontraréis Apirantos, un pueblecito de montaña rodeado de un bonito paisaje. Si bien es cierto que este pueblo no tiene rincones tan bonitos como los otros que os acabamos de enseñar en el vídeo, también podéis incluirlo en una ruta y aprovechar para comer aquí, ya que vais a encontrar cocina tradicional a mucho mejor precio. Otra de las cosas que podéis ver en la isla de Naxos en el interior son los molinos de Biblos. Son estos 3 molinos que veis aquí. Sí que es cierto que no están restaurados, entonces bueno, están un poco destrozados, pero tienen bastante canto. Naxos es una maravilla de isla, no solo por sus pueblecitos que son preciosos, sino por sus impresionantes playas. Vais a encontrar un montón de playas vírgenes rodeadas de naturaleza, rocas, pinos, una maravilla de verdad. Tenéis que visitarla y incluirla en vuestros planes porque no os va a defraudar. El agua es totalmente turquesa. Las mejores playas son la de Alico y la de Hawái, que es esta que veis aquí. Os la vamos a enseñar un poquito, pero no podemos grabar como quisiéramos porque hay una parte que es nudista y no vamos a sacar a la gente. Alico es la playa más pintoresca de Naxos. Está rodeada por un bosque de cedro que la protege de los vientos. Además, en uno de sus extremos hay una pequeña capilla griega azul y blanca desde la que tendréis unas bonitas vistas. Laka es una playa de arena blanca de unos 4 kilómetros de largo, rodeada de árboles que sirven de sombrilla. La parte más tranquila es la que queda más hacia el oeste de Naxos. La playa de Orcos, por su ubicación, es una de las playas de Naxos con más viento, lo que la hace ideal para practicar deportes acuáticos. Mikiribigla es una playa bastante tranquila, con un par de tabernas griegas ideal para pasar el día. Otra de nuestras playas favoritas de Naxos es Kastraki, una extensa playa virgen de arena dorada y aguas cristalinas. No tiene ningún tipo de servicio y además es ideal si queréis practicar nudismo. Pirgaki es también una playa perfecta para el relax y la desconexión. Marazkas es una playa muy extensa, con algunas zonas de dunas y unas cuantas tabernas griegas, en las que podréis comer bueno, bonito y barato. Si os gustan las playas llenas de gente, bares, hamacas y actividades, estaréis felices en la playa de Agia Anna. No es la que más nos gustó a nosotros porque la vimos masificada, pero la verdad que su agua es preciosa. Junto a la playa de Agia Anna está la playa de Agios Procopios, que es igual de bonita pero mucho más tranquila. Uno de los mejores lugares para ver el atardecer en la isla de Naxos es sin duda el templo de Apolo. Lo encontraréis al final del puerto por una lengua de tierra que conecta con esta mini isla donde se encuentran las pequeñas ruinas que quedan de él. Como veis hay un montón de gente, pero merece la pena venir hasta aquí porque es una maravilla. No dejéis de disfrutar de la vida nocturna de Chora, la capital de Naxos. Tiene restaurantes preciosos donde podréis comer platos súper ricos. ¡Bienvenidos a Paros! Paros es una de las islas cícladas más bonitas.
Aquí vais a encontrar numerosos pueblecitos, tanto de interior como costeros. Estamos ahora mismo en el pueblo de Naousa, el pueblo que recomendamos para alojaros, tanto por la distancia a la que se encuentra de las principales playas como de los pueblos más bonitos. Este es un pueblecito pesquero lleno de encanto, con rinconcitos tan bonitos como este que tenéis aquí, Linardo, uno de los más instagrameables del lugar. La isla de Paros cuenta con un montón de pueblecitos llenos de encanto en su interior, así que dedicad un día para recorrerlos. Están todos bastante cerca unos de otros. Nosotros hemos empezado por este, que se llama Lefkes, y vamos aquí a callejear, ver sus tiendecitas y sus rincones. Otro de los pueblecitos que no os podéis perder aquí en Paros es Prodromos. Es un pueblecito súper pequeño, muy tranquilo y menos turístico que el anterior, pero también es súper bonito. Siguiendo la ruta de pueblos por el interior de Paros, nos hemos encontrado con Marmara. Marmara en sí no tiene un gran atractivo turístico, pero merece la pena que hagáis una parada, aunque sea 5 minutos, para ver este bonito molino que tengo detrás. Hemos venido ya a Marpisa, el siguiente de los pueblos de la ruta que estamos haciendo. Este pueblecito es en tonos rosa y azules y blancos. Esta es una de las puertas más fotografiadas del lugar. En el blog encontraréis la ubicación exacta del sitio. Y nada, pues es un pueblecito más donde no hay nada de interés como tal, pero que es súper bonito y simplemente es callejear y perderse por aquí. Pis Olivadi es este bonito puerto que veis aquí. Es un sitio perfecto para terminar la ruta de pueblos por Paros y ver el atardecer, aunque hoy pues está nublado y no vamos a poder verlo. Hay un montón de terracitas aquí donde podéis tomar algo justo en la orillita del mar, vamos, que se os van a mojar los pies. Colympetres es probablemente la playa más famosa de Paros y la verdad que sus formaciones rocosas son algo único en la isla. El tema es que es una playa muy familiar, llena de niños, de gente, hamacas, sombrillas, entonces si queréis verla está genial, pero si queréis pasar una mañana relajados, mejor elegid otra playa, porque además aquí llegan muchas excursiones y está bastante masificada. A 2 kilómetros de Colympetres se encuentra la playa de Monastiri, una pequeña cala de aguas cristalinas y arena dorada rodeada de montaña y vegetación, y en cuyo extremo se encuentra la bonita iglesia de Ajos Ioannis Tetis. Con esta playa ocurre lo mismo que con la anterior. Está llena de hamacas y sombrillas y han puesto un chiringuito, con lo cual ha pasado de ser un pequeño paraíso a una playa masificada. Pero si lo que buscáis es tranquilidad con las mismas aguas turquesas, a unos pocos metros tenéis la playa de Calamia, a la que se puede llegar en coche perfectamente. Vais a disfrutarla prácticamente en soledad. Hoy visitamos Pariquia, la capital de Paros. Este es el lugar donde os dejará el ferry si estáis haciendo una ruta por las Cícladas. No es un lugar tan bonito como otros pueblos del interior de la isla, pero merece la pena una visita. Pariquia es también un buen lugar para ver la puesta de sol. La playa de la Jeri, ubicada al norte de la isla, es una playa muy poco concurrida, perfecta para disfrutar de un día tranquilo. Sus aguas parecen una piscina y su arena es dorada. Es una playa nudista, aunque podéis ir como más os apetezca. Eso sí, al estar tan aislada y tener que ir por un camino un poco complicado, vais a disfrutar casi en soledad. Hemos venido a la playa de Calojeros a untarnos de barro. Esta playa es súper típica
precisamente por eso. Pensábamos nosotros que era como en Jordania, que había como una fuente con barro y ahí te untabas. Pero no, nos hemos venido hacia la entrada, hacia el lado derecho. Te vas hasta el fondo y vas a ver estas montañitas que tiene todo el barro seco. Entonces lo que tienes que hacer es o echarle un poco de agua acá o sacar un poco del barro y mojarlo en el agua para que se ablande. Entonces lo mojas y ya te untas de barro. ¿Qué tal? Una vez que hayan pasado algunos minutos, ya te enjuagas en el mar y la piel supuestamente queda más suave. Si me veis 10 años más joven, ya sabéis el motivo. Os alojéis o no en Naousa, no dudéis en visitarla por la noche y vivir una auténtica noche griega. Hoy visitamos la pequeña isla de Antiparos. Se encuentra muy cerquita de la isla de Paros, a solo 5 minutos en barco. Los barcos de Paros-Antiparos salen de los puertos de Punta y Parikia, pero es mucho más recomendable cogerlo desde el puerto de Punta, ya que tardan unos 5 minutos en hacer el trayecto y además se puede llevar el coche. Los billetes se compran a bordo del barco. Nosotros pagamos por 2 personas y un coche 10 € por trayecto. Aquí vais a poder visitar la encantadora capital del mismo nombre, Antiparos, que está repleta de cafeterías y tiendecitas bonitas e impagables, y algunas de las playas más bonitas de las Cícladas, que ahora os las vamos a ir enseñando a lo largo del vídeo. La playa de Parasalaki es la más cercana al pueblo de Antiparos. Soros es otra playa de Antiparos que ofrece varios servicios, entre ellos un beach club. Las playas de Antiparos son sin duda el atractivo principal de la isla. Son mucho más bonitas y salvajes que las de la isla vecina, Paros. Así que no dudéis en visitarlas. Podréis recorrerlas tranquilamente si tenéis coche, porque si no, llegar a ellas va a ser un poco más complicado. La que no os podéis perder es esta que tenéis aquí, la de Agios Georgios o San Jorge, como queráis llamarla, con la bonita iglesia y la cúpula azul tan típica de las Cícladas. Si nos dieran a elegir entre todas las playas de Antiparos, sin duda nos quedaríamos con Sostis, con su agua turquesa intensa, arena blanca y rodeada de vegetación. Tened en cuenta que no hay nada alrededor, así que llevad agua y todo lo necesario. Eso sí, estaréis solos en el paraíso. Santorini es una de las islas Cícladas más bonitas y elegida por muchos viajeros para pasar aquí su luna de miel. Y la verdad que no nos extraña porque es romántica y súper fotogénica. Hay un montón de pueblecitos que podéis visitar como Imerobili, Oya, Fira, Pirostefani, Megalochori, un montón repartidos por toda la isla. También tiene algunas playas curiosas como la Red Beach o la playa de Arena Negra, pero su fuerte no son las playas, son los pueblos. Estamos ahora en el pueblecito de Imerobili. Y uno de los rincones más instagrameables del lugar, sin duda, es este. De hecho, vais a tener que hacer cola en determinadas horas del día para hacer la foto, ya que vienen muchos fotógrafos a tomar fotos a chicas con vestidazos de cola. Hoy ha tocado el capricho de nuestro viaje por Grecia. Nos encontramos en estos momentos en un Santorini. en un jacuzzi, iba a decir yo, en Santorini. Mirad qué bonito, está en Imerobili. Las vistas son espectaculares, hay un campanario aquí, las vistas a la caldera, impresionante. Bueno, son caprichos caros, entre 500 y no sé, y 5.000 € la noche, según lo que queréis gastar. Nosotros estamos en el más barato, en el de 500. Pero la verdad que merece la pena porque... Vale la pena totalmente. Sí. Las vistas son impresionantes, hay una paz. Estamos muy relajados aquí, tranquilos, disfrutando. Y es lo único que vamos a hacer hoy en todo el día. Pirgos es uno de los pueblecitos del interior de Santorini, muchos menos turísticos que los pueblos costeros.
Merece la pena que dediquéis un par de horitas a pasear por sus calles, ver las cúpulas de sus iglesias y subir a la parte alta donde se encuentran los restos del antiguo castillo y podréis disfrutar de unas vistas como esta. Megalochori es otro de los pueblos con encanto de Santorini. Solo por ver la puerta que tengo detrás ya merece la pena la visita. Vais a encontrar buenos restaurantes y vinerías tradicionales con vino de la zona. Además hay un montón de tiendecitas con encanto, de artesanía y placitas muy agradables. Hoy hemos venido a visitar Oia, el pueblo más fotografiado y visitado de Santorini. Nos hemos metido el madrugón de nuestra vida levantándonos a las 5:30 de la mañana para poder llegar aquí sobre las 6. Y ya había gente tomando fotos. Es la hora en la que amanece en este momento que estamos en junio. Si queréis ver el pueblo con tranquilidad y disfrutar de sus callecitas, vais a tener que hacer eso. Porque aunque lo más bonito es verlo en la hora del atardecer, no se puede ni caminar por sus callecitas porque está abarrotado de gente. Hay varios puntos que son los típicos donde hacer las fotos con las cúpulas azules que veis detrás y el campanario rosa. Están todos explicados con la ubicación en el post de nuestro blog, así que echadle un vistazo porque ahí vais a encontrar los lugares más instagramables. Pues este es el famoso castillo de Oia donde todo el mundo viene a ver el sunset. Como os decía antes, intentad venir en 2 veces, al atardecer y por la mañana. La verdad que las vistas son impresionantes. Desde aquí vais a poder ver esa zona que es el puerto de Amoudi. Podéis ir caminando por las escaleras, aunque bajar aún, pero subir va a ser bastante costoso. O podéis ir con el coche, aparcar en un parking que hay al final y nada, y simplemente caminar. Hay varios restaurantes chulos, bastante pintorescos, donde podréis comer también con unas preciosas vistas. Este es el puerto de Amoudi del que os hemos hablado antes. Mirad qué bonito, qué pintoresco es. El agua está turquesa, dan ganas de meterse, además con el calor que hace. Aquí os podéis bañar tranquilamente. En algunos momentos puede que se concentre más gente cuando llegan barcos de cruceros, pero en el resto del tiempo está tranquilo. Emporio es otro de los pueblos imprescindibles que tenéis que conocer si venís a Santorini. Es un pueblo cero turístico, no vais a encontrar ni souvenirs ni prácticamente restaurantes, algún café donde tomar algo y poco más. No ha perdido para nada la esencia de la isla, así como en el resto de lugares sí que lo han perdido desgraciadamente. Por el momento, esto es pura tranquilidad, no sabemos lo que pasará en unos años, así que si venís, aprovechad. Akrotiri es una zona de la isla de Santorini famosa por sus playas. En ella encontraréis la Red Beach y también una playa de arena blanca. Además podéis visitar un famoso yacimiento arqueológico, pero también encontraréis la pequeña villa de Akrotiri, que es esta en la que estamos aquí. Solamente tiene un castillo y una iglesia, no hay mucho más que ver, pero desde el castillo se tienen bonitas vistas y además es uno de los mejores conservados de la isla, aunque está bastante en ruinas, hay que decirlo. Estas campanitas que veis aquí son las famosas 3 campanas de Fira, o en realidad de Firostefani, que es donde están exactamente ubicadas. Acceder a ellas es misión imposible, aunque la iglesia es un lugar público, tenéis que atravesar un hotel, así que podéis tomar la foto desde aquí afuera o intentar pedir permiso, si es que el hotel está abierto, en estos momentos está cerrado. Se puede hacer un trekking que una Fira con Oia. En este punto que estamos ahora, estamos en Firostefani, que es una aldea pegadita a Fira, y cerca de Imerovilli, serían 15 minutos caminando hasta Imerovilli. Si os desviáis por esta roca, que es la roca Escaros, esta que veis aquí, que se puede subir hasta la cima, podréis añadirle como casi 1 hora más. Y si queréis continuar hasta Oia, pues ya serían 2 horas y 45, siempre partiendo del centro de Imerovilli. Si partís desde Fira, añadir 15 minutitos más. Vamos a tratar de orientaros un poquito, de contaros cómo está la ubicación aquí en Santorini. Mirad, esta isla que tenéis enfrente no tiene nada que ver con Santorini, es Tirasia. Luego aquí tenéis la caldera, el volcán.
ese extremo de allí es Akrotiri, donde hay un yacimiento arqueológico y se encuentra la Red Beach y alguna de las playas más bonitas de Santorini. Continuando por aquí, muy cerquita, está Fira, la capital de la isla de Santorini. En este punto en el que estamos, que os lo enseño por aquí, con esta famosa iglesia que desde arriba vais a ver muy bien las cúpulas, se encuentra Firostefani, una pequeñita aldea. Y luego esa parte de ahí arriba que veis es Imerovilli. Eso es la Roca Scaros y en la parte del final, esa parte con casitas blancas arriba, es el famoso pueblo de Oia con un puertecito muy pintoresco que es Amouri. Subir en burro en Santorini es una de las cosas más típicas, lamentablemente, que hacer en esta isla. La gente que tiene dos piernas decide no usarlas y aprovecharse de los pobres animales que cargan muchos con personas con exceso de peso para subir hasta aquí clavándose las piedras, dejando todos los excrementos y bueno, maltratando a los animales. Cada vez se ve menos y esperemos que esto en algún momento se elimine. Hay opciones, aparte de caminar, que a nadie le viene mal, como el funicular para personas con movilidad reducida o simplemente si no os apetece subir todos estos escalones. Aunque Santorini no es un destino de playa, hay algunas playas como la Red Beach, que es esta de arena roja, que no podéis dejar de visitar. También vais a encontrar playas de arena negra, ya que es arena volcánica. Así que nada, no os olvidéis de venir aquí. A la hora de bajar, si venís en coche, tened en cuenta que en el GPS os puede marcar 2 puntos. Os recomendamos que vayáis al que queda más cerca, porque si vais al otro vais a tener que bajar por toda esa parte de allá, que se hace bastante pesado. En cambio, si entráis por esta zona de aquí, es mucho más sencillo porque estaréis a pie de playa. Veličada es una curiosa playa de Santorini de arena negra protegida por unos muros altos de piedra pómez. Terisa y Períbolos son las playas más animadas de Santorini, perfectas para practicar deportes acuáticos. Son las 6:30 de la tarde y nos disponemos a hacer un trekking hasta la Roca Scaros, que es esta que veis ahí detrás. Son unos cuantos escalones, luego os contaremos el tiempo que nos ha llevado. Creemos que es un buen punto para ver el sunset tranquilo, sin aglomeraciones, así que vamos a ello, a ver qué tal. Hacer el trekking de la Roca Scaros y llegar hasta la iglesia de Panagia Theos Kepasti fue una de las mejores decisiones que tomamos en nuestro viaje a Santorini, pues pudimos disfrutar de una puesta de sol espectacular solo para nosotros. Milos ha sido nombrada la isla más bonita del mundo. Y no nos extraña, porque dicen que posee las playas más bonitas de Grecia, de las Islas Cícladas. Es una isla con una gran cantidad de costa, más de 70 playas la rodean. Sus formaciones geológicas y los colores de sus rocas le dan un aspecto único a estas playas, pero además posee unos pueblecitos en el interior llenos de encanto. Acabamos de llegar a Milos en este momento, hemos desembarcado en el puertecito de Adamas y es un pequeño pueblo pesquero que se encuentra en torno al puerto, donde vais a encontrar algunos de los mejores restaurantes de la isla y tiendas ideales para comprar si venís con buen presupuesto. Así que nada, vamos a ir recorriendo la isla y os iremos contando los rinconcitos que nos podéis perder. Esta estatua que veis aquí es una réplica de la Venus de Milos y es que fue precisamente en Milos donde se encontró esta Venus. Nada mal las vistas que tiene esta estatua cada mañana, alucinantes. Pues este es el punto exacto donde se encontró la Venus de Milo que podéis ver hoy en día en el Museo del Louvre. Es una estatua que data del año 120 a.C. Nos encontramos ahora en el Teatro de Mármol, un teatro grecorromano que fue construido en el siglo I a.C.
Su ubicación es maravillosa, ya que se encuentra al borde de un acantilado y podréis ver unas vistas al mar con las montañas de fondo impresionantes. Este teatro está abierto 24 horas, se puede acceder de manera libre y gratuita. Cuando vengáis aquí estaréis muy cerca del pueblecito de Tripiti, así que no os olvidéis de dar una vueltecita por sus calles y comer en alguna de sus tabernas tradicionales. Klima es probablemente el lugar más fotografiado de Milos. Es un pequeño puerto pesquero donde podréis encontrar los sirtama, es decir, los antiguos almacenes donde los pescadores metían sus botes, sus redes y demás. Algunos de ellos todavía están en uso, pero muchos se han convertido en alojamientos para turistas. Y es que no nos extraña, porque despertarse a pie de mar con estas vistas y este encanto que tiene este lugar debe ser impresionante. Desde luego que hasta lo que hemos visto en este momento de nuestra vida, que son más de 50 países, este es uno de los lugares más encantadores del mundo. Plaka, la capital de Milos, es un pequeño pueblecito lleno de encanto. Tiene rincones mucho más coloridos que otras islas, ya que aquí combinan bastante más los diferentes tonos de azul, verdes, morados, fucsias. La verdad que es un placer pasear por aquí y disfrutar de la gastronomía en algunas de sus tabernas. Subir al castillo veneciano de Plaka tiene un coste, y es que es bastante pesado, pero merece la pena las vistas que tenéis. Mirad qué maravilla. Todo esto es la isla de Milos, la que tenéis enfrente. Esquimolos, se puede ir en barquito y llevar el coche para allá en un trayecto corto. Detrás del todo está Serifos. Detrás de Quimolos está Poliegos, no sé si lo podéis apreciar. Y en la otra parte está este islote que es Antimilos. Este no tiene carretera, simplemente es un islote no habitado. Mandrakia es otro de los puertos pesqueros de Milos llenos de encanto, con sus puertecitas de colores que son almacenes de pescadores. Hemos tenido la suerte de que uno de los pescadores nos ha propuesto entrar a su casa y conocer el lugar, y ha sido una experiencia genial. Os la dejamos ahora para que la veáis. Este señor, que es un pescador de aquí, nos ha dejado tomar una fotito con él y con su perrito. Creo que al principio al perrito no le hemos hecho mucha gracia, pero ahora sí. Pero el atractivo turístico de Mandrakia es su restaurante Medusa, donde podéis comer pescado fresco y otro tipo de platos si no os gusta el pescado. Nosotros hemos comido allí y se come genial. Eso sí, sabed que no reservan. Venís, os apuntáis, os harán esperar el tiempo que sea y ya a disfrutar de la comida. El plato fuerte de la isla de Milos, sin duda, son sus playas. Son playas espectaculares, no solo por su agua turquesa, sino por el emplazamiento que tienen muchas de ellas. Algunas con estos puertecitos pesqueros y otras con formaciones geológicas impresionantes. Estamos en este momento en la playa de Firopótamos, una de las más encantadoras de la isla, pero nos esperan muchas sorpresas en el vídeo con las playazas que hay aquí, así que no os lo perdáis. Cerca de Firopótamos se encuentra la playa de Platiena, una playa rodeada de montañas, muy tranquila, perfecta para ver el atardecer.
Alogomandra es una de nuestras playas favoritas de Milos. Está ubicada bajo una cueva y sus aguas son tan turquesas y tranquilas que parecen una piscina. Papafragas es otro de los puntos imprescindibles que ver en Milos, pero ojo, que aunque os encante el paisaje y queréis bajar a esa mini playita, no se puede. Si buscáis una playa accesible y familiar, podéis ir hasta el puerto de Pollonia, desde donde salen los barcos hacia Kimolos. Estamos ahora en la playa de Paleochori, una playa que explica perfectamente por qué a Milos la llaman la isla de los colores. Y es que mirad estas formaciones rocosas de un montón de colores que hay detrás de mí. Esta es la playa. Como veis, no es una playa muy tranquila, el oleaje es brutal y de hecho es una playa estupenda para hacer deportes acuáticos. Nos encontramos en la playa de Tisigrado, la playa más famosa de la isla de Milos. No es porque sea una de las más bonitas que también, sino por su curioso acceso. En este momento pues está llena de algas, no es buen día para bajar, pero de normal se debería ver color turquesa. Estas cuerdas van por este hueco de la roca y bajan hasta la playa. Al final del todo vais a ver unas escaleritas que son esas que ya os llevan hasta la arena y ya así estaríais en la playa de Tisigrado. Así que si venís a esta playa, traed comida, traed agua, traed todo y quedaros al menos un par de horas para que haya valido la pena el esfuerzo. Muy cerca de Tisigrado encontraréis la playa de Firiplaka, una extensa playa de arena dorada rodeada de montañas con estratos de todos los colores. Nos vamos a Kimolos, una pequeña islita ubicada muy cerca de Milos. Para visitarla necesitaréis medio día como mucho, ya que tiene algunas playas y su pequeña capital, Chora. Para ello tenéis que venir al puerto de Pollonia y comprar los tickets para el ferry. Solo se compran en las propias taquillas. Vale alrededor de 2 euros por persona el trayecto y alrededor de 9 euros el coche. Los horarios varían bastante de un día para otro, incluso por rangos de fechas, así que lo mejor es consultarlo en su web Go Kimolos. Esta pequeñita isla de las Cícladas esconde verdaderos tesoros. Mirad la playa que tengo detrás, que es la playa de Prasa. Un agua turquesa y una arena blanquita, aunque un poquito gruesa, eso sí. Pero es un paraíso para estar aquí. Además, me encanta el detalle de la barca biblioteca. Si queréis hacer snorkel, la playa de Carras, aunque no tiene arena, es un punto perfecto para ver peces. Otra de las playas que podéis ver en Kimolos es la playa de Aliki. Es una playa bastante extensa, de piedra y rodeada de árboles, así que también está muy bien, aunque personalmente nos ha gustado más la anterior. Y nos hemos encontrado la playa de Aliki con estos farolitos colgando por aquí que nos parecen una monería. Esta barquita biblioteca donde nos indica la importancia de reciclar el plástico y de intentar no usar tanto, y estas sillas aquí mirando al mar que la verdad no sabemos lo que son. Y pegadita a la playa de Aliki se encuentra la playa de Bonazza. Esta es de arena finita, no es como la otra que era de piedra, así que personalmente me gusta más. Lo que pasa es que la hemos encontrado un poquito sucia de algas secas. Continuamos con la rutita de playas. Esta es la de Kalamitsi, es una playa de piedras grandes, así que si nos gusta la arena esta está bien. Hoy también la encontramos llena de algas, pero de normal no tiene por qué ser así. Y tiene una islita al fondo donde también os podéis poner, que está justo
entre una playa y otra, y esas partes sí que es de arena. Mavrospilia es nuestra segunda playa favorita de Kimolos. Es de arena, también arenita dorada, y está en medio de la nada. El camino no es fácil, pero bueno, nosotros tenemos un Fiat Panda súper pequeño y hemos podido llegar, aunque si tenéis un todoterreno pues mucho mejor. También la vais a encontrar súper tranquila, y aquí hay un barecito que se llama Sunset Paradise, con lo cual entendemos que en esta playa es un buen lugar para ver atardecer. Si venís a Kimolos, no os olvidéis de pasar por su capital, Chora. Además de una iglesia y del museo arqueológico, vais a encontrar callecitas de la típica construcción de las Islas Cícladas, llenas de encanto como el resto de sus islas vecinas. La verdad que todo es muy similar, pero es que no deja de maravillarte cada paso que das en cada lugar de las islas griegas. Eso sí, ahora a mediodía no hay nadie y hace mucho calor, así que lo mejor es venir por la tarde-noche y comer en alguno de sus restaurantes. Sin duda, Kimolos es una escapada perfecta de un día desde Milos.